Vamos a hablar, hermanos, en este día, aunque no concluiremos el día de hoy, sobre las creencias erróneas, y así se titula: creencias erróneas que tiene el ser humano en el concepto de su religión y en el concepto que tiene de sus dioses. Inclina tu rostro y pidámosle que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dirija en esta hora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Que tu palabra sea viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza, Señor, a partir de alma y aun los huesos y el tuétano, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que para ti, oh Dios, no hay nada oculto, y nada que tú no sepas, porque todo es manifestado y sacado a la luz, Señor. Que esta palabra, Dios mío, nos abra el conocimiento, el entendimiento, que nos dé sabiduría para poder, Dios mío, entender quién eres tú realmente y por qué creemos en ti, por qué te aceptamos como nuestro Dios único y suficiente. Aleluya. Creencias erróneas es el título de este tema que abordamos hoy. Existen puntos de vista relativos a Dios aparte de las Escrituras. Y en ese tiempo, y no ahora, sino desde tiempos inmemoriales, desde tiempos muy antiguos, la gente siempre ha tenido sus propias creencias. Algunas son verdades recalcadas en exceso, otras son verdades que no se han explicado como es debido, otras verdades falseadas o tergiversadas. ¿Por qué vamos a considerarlos? Porque es, hermanos, muy difícil describir a la perfección el ser de Dios. La gente tiene sus diferentes creencias, sus diferentes conceptos. Creen que porque un volcán hace erupción, es porque ahí existe un ser divino, una divinidad, que incluso por el hecho de esa montaña eruptar lava, roca derretida, la gente cree que es la furia de ese Dios que está enojado y que demanda sacrificios humanos. Creen en el sol, creen en la luna, creen en muchas cosas. Y al ver lo que no es, recibiremos ayuda para entender mejor lo que es. Por eso es que oramos y pedimos la sabiduría de Dios para poder entender, no a medias, sino con precisión, quién es nuestro Dios y por qué creemos en Él. Para poder explicar mejor esto, explicaremos algunas creencias, filosofías, religiones y doctrinas erradas para que entiendas mejor la verdad de Dios y la mentira que Satanás ha sembrado en los corazones de las personas, haciéndoles creer en tantas cosas, de la cual la misma Escritura en Romanos capítulo 1 nos dice que, yéndose en pos de las cosas creadas, dejaron de creer en el Creador para creer en las cosas materiales y se volcaron en sus propias maldades y concupiscencias. Una de las creencias que incluso a veces hasta infundadas, porque hay gente que cree en ciertas cosas pero no tienen realmente los fundamentos para decir o explicar por qué creen en tales cosas.
Una de ellas es el agnosticismo, o los que se dicen ser agnósticos. Esta palabra, agnósticos, proviene de un vocablo griego que significa desconocido o simple de conocer. Este niega a la inteligencia humana capacidad para conocer a Dios. O sea, se crean sus propias incertidumbres. Podríamos decir que incluso están un tanto peor que los que se dicen ser ateos. Porque el que dice ser ateo simplemente dice no hay Dios y se acabó. Pero este está en un dilema en el que podría ser verdad o no podría ser verdad. Podría existir Dios, pero no lo entiendo, no lo comprendo. No sé, incluso la persona dice, no sé ni por qué estoy en esta tierra. La mente finita no puede comprender lo infinito. Eso es lo que ellos describen. Esto dice el agnóstico. Pero no alcanza a comprender que hay una diferencia entre conocer a Dios en sentido absoluto y conocer algunas cosas relativas a Dios. El agnosticismo o el agnóstico dice: no podemos conocer a Dios de forma absoluta, pero sí limitada. Es decir, podemos saber algo de Él. Podemos saber que Dios existe sin saber todo lo que es. La filosofía dice, podemos tocar la tierra aunque somos incapaces de rodearla. El niño puede conocer a Dios, mientras el filósofo jamás podrá conocer al Altísimo en forma perfecta. Fíjense que Jesús en una ocasión dijo estas palabras: de cierto os digo, que los que no se hagan como uno de estos pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. Y es que el ser humano, el adulto, se crea muchos prejuicios. Háblale a un adulto de Cristo Jesús y pondrá muchos obstáculos. Pero enséñale a un niño desde pequeño a amar y a respetar a Dios y crecerá con esa doctrina, sin cuestionar. Y no porque diga que es un niño y que, podríamos decir, no tiene derecho a opinar o preguntar. Los niños son los más preguntones. Y dice el dicho, el borracho y el niño siempre dicen la verdad. Pero fundamentale a un niño la doctrina del Evangelio y crecerá con esa doctrina, guardando ese lineamiento. Porque Jesús dijo también, enseña al niño el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Enséñale a una persona religión y crece de esta forma, como un árbol retorcido, con esa facilidad, con esa susceptibilidad de poder ser desviado a cualquier creencia, porque no tiene un lineamiento, no tiene un punto fijo, no tiene una meta, no tiene un propósito. A la gente tú le preguntas en este mundo, en la calle puedes salir y preguntarle, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí en la tierra? Y la gente se queda así, y dicen, ah caramba, nunca me había puesto a pensar en eso. Pero pregúntale a un niño que le han enseñado el camino de la verdad, el camino del Evangelio, y te sabrá definir correctamente
por qué está aquí. Él simplemente te dirá: Cristo murió por mí y Él me ama. Él me amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo, abre el entendimiento, la comprensión, para poder, hermanos, discernir, no humanamente, sino espiritualmente, por qué estamos en esta tierra. La gente busca diferentes opiniones, diferentes filosofías, diferentes doctrinas. Yo he conocido gente que han estado aquí y después se cambian allá y dicen: pensé que esta era la verdad y me di cuenta, me decepcioné porque no encontré la verdad, y después me pasé aquí y me di cuenta que estaba peor. No llenan sus vidas, no llenan sus corazones. Hace falta algo muy importante y se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que tiene la forma perfecta de ese rompecabezas que viene a encajar en tu vida y a completar lo que te hace falta. Y entonces dices: ahora sí sé por qué estoy en este mundo. Dios nos creó para adorarlo. Dios nos creó para exaltarlo. Dios nos creó para darle honra. Dios nos creó en este mundo para, hermanos, en el principio dice la Escritura, dice: sojuzgar y gobernar la tierra. Pero cuando el hombre se salió de los lineamientos de Dios, el ser humano perdió el rumbo, porque le fue quitada esa autoridad y le fue delegada a un ser maligno, que es el que se ha encargado de engañar todo el tiempo a la humanidad. Y esa es su tarea del enemigo, de sembrar en sus corazones esa situación de incertidumbre, de decirle: mira, mejor cree en esto, cree tu propia filosofía, tu propia doctrina, es más, crea tu propia religión. Y hay mucha gente que se deja llevar por ese tipo de doctrinas. Y no solamente podemos decir que son las personas que, digamos, no tienen un cierto grado de estudios. Gente muy estudiada, gente muy famosa, creen en cada tontería. Pero háblales de la palabra de Dios, háblales de la verdad, y se cumple lo que dice la Escritura, que es más fácil creer a la mentira que a la verdad, dice la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras, hermanos, se basan en la premisa de que Dios es conocible. Por otra parte, se enseña que aún conocemos en parte. Pero la Escritura nos enseña que Dios se reveló. ¿Alguien me puede decir por medio de quién se reveló? Fuerte, hermano. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí se está escuchando, hermanos, o se corta constantemente el sonido? Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 27. Vea lo que nos dice la palabra, hermanos, y va directamente al grano. No se anda yéndose hacia la derecha, hacia la izquierda, o como se dice vulgarmente, no se anda por las ramas. La palabra del Señor nos dice así, Romanos 16, versículos 25 en adelante: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fíjense bien lo que nos dice aquí, hermanos, según la revelación del misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabe, algo que no se conoce, pero dice que fue revelado y que se había mantenido oculto desde antes incluso de la fundación de este mundo. Dice, desde tiempos eternos. La tierra no ha sido eterna. Sin embargo, la palabra del Señor nos está declarando aquí que esta revelación nos fue dada a ti y a mí, para que conozcamos cuáles son los designios de Dios para ti y para mí. Dice el versículo 26, pero ha sido manifestado ahora. Fíjense bien cómo está hablando en tiempo presente, a pesar de que esta escritura fue declarada o fue escrita hace 2000 años. Dice, pero ha sido manifestado ahora, porque la palabra de Dios permanece para siempre y está vigente y seguirá vigente eternamente. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, aleluya, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí la palabra fe no significa el sinónimo de confianza, sino aquí está diciendo, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a Dios, para que lo obedezcan a Él, para que crean en Él, para que Él se manifieste a cada uno de nosotros. Y en el versículo 27 dice, y le da el clímax aquí el apóstol Pablo, cuando dice, al único y sabio Dios. Hermanos, esto nos debe llenar de satisfacción y debe incrementar nuestra credibilidad, porque dice Romanos 10:17, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Cuántos saben que Dios es infinitamente sabio, hermanos? Dice, sea gloria, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. ¿Por una semana? ¿Por un mes? ¿Por un año? ¿Cómo dice ahí? Para siempre. Para siempre. Así sea. Cada vez que la escritura concluye diciendo amén, dice así sea. Así se escribió y así sea ejecutado, así sea llevado a cabo, hermanos. Entonces, podríamos nosotros decir que realmente hemos conocido a Dios, hermanos, y más adelante vamos a ver algo más importante, no porque Él se haya manifestado físicamente, sino porque la palabra a través del Espíritu Santo nos ha revelado toda la verdad. Amén. Porque la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Créanme que cuando una persona está falta del conocimiento, está falta, hermanos, de la lectura, hay mucha ignorancia, y la ignorancia crea esclavitud o hace esclavo a una persona. Pero cuando esa ignorancia es quitada, entonces te das cuenta que antes eras un esclavo de las creencias aberrantes, de las doctrinas equivocadas
en la que te encontrabas y dices: gloria a Dios, porque al fin conocí la luz de la verdad de las Escrituras. Aleluya. Otra porción bíblica, hermanos, que podemos nosotros citar, se encuentra en 1 Samuel capítulo 3, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiero hacer énfasis aquí que si ustedes han leído el libro de Samuel, 1 Samuel, hermanos, conocemos la historia de que era un niño que fue consagrado al Dios Todopoderoso por su madre, porque su madre lo deseó siendo estéril, y ella lo pidió a Dios y Dios le concedió a este bebé. Y ella le hizo una promesa a Dios. Ella dijo: Señor, si tú me das un varón, yo lo consagraré a ti. Y ella cumplió su palabra. Y dice la Escritura, si ustedes leen en los capítulos anteriores, que Samuel, el niño Samuel, jamás había conocido a Dios, jamás lo había escuchado. Él oía por medio de las historias de Israel, ¿cómo se llama? Los grandes prodigios que hizo, hermanos, en Egipto. Dice la Escritura que con mano fuerte, con mano poderosa los sacó de la esclavitud, cómo los hizo atravesar el Mar Rojo, y todas esas historias no hay un solo judío que no la conozca. Y Samuel las recibió de su madre, y él sabía que había un Dios, pero jamás había escuchado su voz. Y Dios le habla. Dios siempre va a buscar revelarse al hombre, hermanos. ¿Y qué era Samuel? Un niño. Y Dios le habló. ¿Por qué no le habló al sacerdote Elí? ¿Por qué no le habló al que era el sumo sacerdote? Le habla al niño para revelarle un secreto, y luego para que él se lo comunicase al sumo sacerdote Elí. Y él crecía en conocimiento y en sabiduría y lleno del Espíritu. Así, hermanos, habla en cada una de las experiencias, porque así también lo dice en la vida del rey David cuando era un adolescente, cuando era un niño. Y dice: y era lleno del Espíritu Santo y crecía en sabiduría y en conocimiento. Y cuando mismo Jesús también era un niño, dice la Escritura en el libro de Mateo, y dice: y crecía en sabiduría y en conocimiento. Quiere decir que cuando una persona desde su mocedad, desde lo más pleno en su vida, le hablas del Dios vivo y verdadero, del Santo de Israel, crecerá como un árbol frondoso, como dice el Salmo 1, hermanos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después dice: y dando ejemplo, crecerá como un árbol frondoso que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y da su fruto en su tiempo, dice la Escritura. Y después enfatiza diciendo: y todo lo que hace será prosperado. Esto no es cualquier filosofía, esto no es una doctrina humana, esta es palabra de Dios, que cuando un ser humano se fundamenta en la Escritura, porque el apóstol Pablo dice estas palabras: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que esta Escritura te pueda hacer sabio para el conocimiento y para salvación y vida eterna. La palabra del Señor siempre nos mostrará el camino correcto. La semana pasada leíamos, incluso lo subí al grupo, donde dice en el libro del profeta Isaías, hermanos, dice: porque yo no quiero el mal para ustedes, sino el bien. ¿Quién lo leyó? ¿Quiénes leen los mensajes que se suben?
¿Alguien lo puede leer? Que lo tenga ahí. Dice, porque yo no quiero el mal, sino el bien para mi pueblo. Dios siempre va a buscar bendecirte. Dios, siempre que tú le obedezcas, te guiará hacia la bendición. Pero cuando Él ve que tú te desvías, también como un padre que ama a su hijo, lo corregirá. ¿Hay algún padre aquí que no ame a su hijo? ¿Hay algún padre aquí que lo consecuente en hacer cosas malas? ¿Hay algún padre aquí que le solape las groserías a su hijo o a su hija? Yo creo que no. Porque la misma Escritura nos enseña, ¿verdad?, que cuando tú le permites o eres permisivo en esas cosas, cuando llegue el momento te avergonzará y te hará quedar mal. Pero hermanos, el niño Samuel empezó a amar a Dios desde pequeño y dispuso en su corazón, por lo que su madre le había enseñado, guardar sus mandamientos y sus estatutos. Y conozcan a Samuel, quien fue uno de los más grandes profetas de Israel y juez, porque juzgó a Israel. Y quizá fue el último juez, porque después el pueblo de Israel pidió un rey. ¿Y cómo le fue a Israel? Porque dice, Señor, mira a este pueblo que ya están pidiendo un rey terreno. Y dice, no te preocupes, ponles un rey, porque no te han despreciado a ti, sino a mí. Me han desechado, dice la Escritura. Pero ponles un rey para que ellos aprendan que un ser humano siempre se equivoca. ¿Y cómo les fue? Hermanos, realmente leen las Escrituras. Cuando yo les hablo de estas cosas, ¿saben realmente de lo que les estoy hablando? Lean el libro de los Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Las consecuencias que vinieron sobre Israel. Aún el rey David se equivocó, pero gracias a Dios que se arrepintió y Dios lo perdonó. Amén. Y cada una de las experiencias de esos hombres han sido un ejemplo para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores, hermanos. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice aquí, Jehová se manifestó a mí. Y esas palabras el profeta Jeremías las declaró al pueblo de Israel. Y en este tiempo, esta misma palabra Dios la declara a cada uno de nosotros y nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Esto no es cualquier cosa. Tú estás aquí por la simple o la maravilla, no por la simple, sino por la maravillosa gracia de Dios. Tú no estás aquí por tus propias fuerzas. Tú no estás aquí porque seas empresario. Tú no vives simplemente porque digas, ay, si yo soy un hombre importante, una mujer importante. Tú estás aquí en la tierra por la misericordia de Dios. Punto. Amén. Gloria al Señor. Y dice aquí que Él se ha dado a conocer. Él manifiesta, hermanos, a través de la palabra, cuáles son sus sentimientos, cuál es el deseo de su corazón, cuál es su carácter. Aleluya. San Juan 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? San Juan capítulo 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Aquí ya vemos a ese Dios invisible, hecho visible a través de la persona de Cristo, hermanos. Amén.
estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es que cuando, hermanos, Dios habla, hay que obedecer. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Jesús habla, Él da una orden y nosotros la ejecutamos, porque Él es el verbo. Amén. Dice la Escritura en San Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Entonces Él es la palabra en acción. Él da la orden y nosotros, hermanos obedientes, ejecutamos la orden. Aleluya. Por eso es que recibieron esta bendición. Y dice aquí: entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, porque toda la noche se la pasaron pescando y no pescaron nada. Pero Jesús, que conocía su necesidad, hermanos, les visita muy de madrugada y les da la orden, y entonces reciben bendición. Esto quiere decir, hermanos, que muchas veces nos tenemos que levantar muy de madrugada, doblar nuestras rodillas e invocar el nombre del Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de haber resucitado de los muertos, una manifestación plena, hermanos, en la que ellos fueron testigos fehacientes. Nadie se los contó, ellos mismos lo experimentaron, ellos mismos lo vivieron, lo tocaron, comieron con Él. Los milagros que Él hizo después de haber resucitado. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, lo vieron con sus propios ojos subir al cielo. Dios se ha manifestado, hermanos. El Padre se ha manifestado a través de su Hijo, para que tú y yo podamos tener pleno conocimiento de Él. Aleluya. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué éramos, hermanos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, ahí está, cuando Él se dio a conocer la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Simplemente por la gracia de Él. Viniésemos a ser, ¿qué cosas somos, hermanos? Herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y como dice en el versículo 8. Esta palabra, créanla ahí, a medias, porque en parte es verdad y en parte pues no es tan verdad. Es una mentirita, es una verdad a medias. ¿Así dice? Dice, palabra fiel es esta. La palabra fiel viene, hermanos, del término fidelidad. Y dice la Escritura que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Entonces, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Para que un hombre pueda ser feliz en su hogar, tiene que cumplir estos requerimientos. Para que un hombre pueda ser dichoso en su vida cotidiana, tiene que obedecer esta palabra. No hay a medias, no tantito sí, tantito no. Dice la Escritura que tu sí sea sí y tu no sea no. En otra parte de la Biblia dice, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Dios no estableció estas leyes, hermanos, para que cumplamos ciertas cosas, ciertos requerimientos. Esto sí, esto no. La ley de Dios se tiene que cumplir completa, hermanos. ¿Qué trae como consecuencias todo esto? Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Échate un vistazo allá afuera y ve cómo está el mundo. Totalmente de cabeza. Si tan solo se volvieran y echaran un vistazo a lo que dice aquí, la vida del ser humano allá afuera sería otra, hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Tenemos que volvernos a la Biblia. Tenemos que volvernos a Dios para poder verdaderamente ser dichosos. De esta manera podemos manifestar con clara conciencia que las Escrituras nos revelan el corazón de Dios al mostrarnos su amor, aleluya, su carácter, cuando demanda santidad y nos da a conocer sus planes para con su iglesia. ¿En dónde podemos reafirmar esto? Vamos a San Juan capítulo 17, versículo 24. San Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes de la gran diferencia que hay entre creer en una doctrina humana y lo que nos declara la palabra de Dios? Jesús dice claramente, Padre. O sea, esa tan estrecha relación de Jesús con el Padre Celestial. Padre, es como un clamor, como una oración. Dice, aquellos que me has dado. ¿Y qué cosa era lo que el Padre le había dado a Jesús?
cosas materiales, un reino, tesoros. ¿Qué le había dado el Padre al Hijo, hermanos? A ver si estamos en el mismo canal o estamos así totalmente desubicados. ¿Qué le había dado el Padre al Hijo? A su pueblo, hermanos. Tú y yo. ¿O qué piensan ustedes? Padre, estas riquezas que tú me has dado, quiero que, si las tengo aquí en la tierra, pues por ahí me traigas una mudanza y llévamelas también al cielo. Eso estaba diciendo, hermanos. Miren, hermanos, pidan a Dios que les abra el entendimiento para que podamos discernir espiritualmente. Porque lo que es material, y lo que es espiritual se tiene que discernir espiritualmente, hermanos. Está hablando de la iglesia. Jesús está orando, está en una petición al Padre. Dice, quiero que donde yo estoy, también ellos. Cuando dice ellos, está hablando de personas. Está hablando en la tercera persona del plural. Yo, tú, él. Pero está hablando en tercera persona del plural. Ellos, o sea, cada uno de los que tú designaste desde antes de la fundación del mundo, tú me los diste, y dice la Escritura, y ninguno se perdió, a excepción de aquel que lo había de entregar. ¿Cuántos alaban el nombre bendito del Señor, hermanos? Dice, para que vean mi gloria. ¿Un objeto puede ver la gloria, hermanos? ¿Un objeto puede pensar, puede tomar decisiones? Está hablando de personas. Está hablando de ti y de mí. Él, cuando estaba en ese tiempo, nos miró a nosotros, hermanos. Nos contempló. Él en la cruz estaba mirando nuestra necesidad, estaba mirando nuestra condición, y dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí nos está hablando prácticamente de que Jesús pues es eterno. Amén. El politeísmo. ¿Qué es el politeísmo, hermanos? Significa, bueno, viene de dos palabras compuestas del griego: poli, muchos, teos, Dios, muchos dioses. Entonces significa adoración a muchos dioses. Fue característica de las religiones antiguas, y aún hasta el día de hoy se practica todavía en muchos países paganos. Se basa en la idea de que el universo es gobernado por muchas fuerzas, de manera que hay un Dios del agua, hay un Dios del fuego, hay Dios de las montañas, Dios de la guerra. Hay el Dios de los ríos. En la India, los hindúes creen que en cada animal, en cada bestia, hay una reencarnación de sus familiares, de sus ancestros. Por eso ellos no se atreven a matar un toro para comérselo, porque para ellos sería un sacrilegio. Ellos creen en la reencarnación, ellos creen en Buda, ellos creen en la diosa Kali, la diosa esa que tiene muchos brazos, no me acuerdo cómo se llama. A ver, hermanos, se me fue el nombre por ahí. Bien, no tienen miles, tienen millones de dioses. Yo me fui de espaldas, hermanos, cuando en un tratado leí que los hindúes tienen no miles, no cientos ni miles, sino millones de dioses. Ellos, lo he dicho aquí y lo voy a volver a decir, ellos creen en las ratas son divinidades. Por eso
en los santuarios, ellos, vean los documentales de National Geographic o de Animal Planet, en donde las ratas son divinidades y ellos en todas partes les ponen charolas con leche, ahí ellos remojan su pan, ahí se defecan las ratas y ellos toman el pan, se lo comen y la rata comiendo ahí también de lo que ellos comen, aunque se defequen adentro, y beben de la leche, porque dicen, es una bendición, me va a transferir, me va a dar ese poder, voy a de esa manera ponerme en comunión con mis ancestros. Eso creen ellos. Y si les pica la pulga de la rata, tampoco a la pulga la matan, porque dicen, ay, esta pulga me está extrayendo un poquito de sangre porque tiene sed. Y creen en tantas barbaridades, hermanos. El río Ganges es el río más contaminado del planeta. ¿Por qué? Porque para ellos es una divinidad también. Ahí ellos se bañan, beben de esa agua. Ahí, a la orilla del río Ganges, ellos incineran a sus muertos, a sus familiares, así medios calcinados, los avientan al mar y andan flotando un montón de cadáveres en la superficie. Ellos se bañan en el río, beben del agua del río, se purifican pensando ellos en el agua del río, hermanos, y no saben que están adquiriendo una gran cantidad de enfermedades tremendas, incurables. Por eso vemos tanta maldición en ese país. Vean los documentales de National Geographic de cómo nacen los niños en la India, hermanos. Ellos adoran a esa diosa que tiene un montón de brazos, y los niños nacen, hermanos, con hasta 4, 5, 6 brazos. Porque los demonios obran en las vidas de esas personas. Una manera tremenda, de tal manera están subyugados por el enemigo, hermanos, que ellos, hay personas, desde niños, les empiezan a crecer en las manos, en la cabeza, en los pies, todo su cuerpo, como si fuera ¿cómo se llama? La cáscara de un árbol, ¿cómo le llaman? La corteza de un árbol. Y les llaman los hombres árbol. Y los tratan los médicos y no le encuentran una explicación a esa clase de enfermedades, que son legiones de demonios, hermanos, que imperan en la vida de esas personas. Pero dice la palabra de Dios que donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia, aleluya. Porque hasta allá ha llegado el evangelio de Cristo. Amén. Y hay predicadores que van y anuncian las buenas nuevas de salvación. Y hay muchos hindúes que se han convertido a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y han salido de esa perversidad, de esas aberraciones, de esa esclavitud. Y tantos países, hermanos, podríamos mencionar, como China, en el Nepal. La próxima semana estaremos hablando de qué creen los monjes tibetanos. Y es algo muy interesante de conocer, para que ustedes sepan, hermanos, todas y cada una de las mentiras que el diablo ha sembrado en los corazones de cada cultura en los países del mundo. Y que tú y yo, hermano, hermana, joven que estás en este lugar, te puedas sentir agradecido con Dios porque tú has creído en la verdad. Aleluya. Y has salido de esa condición de vida, total ignorancia. Dice aquí, esto se basa en la idea de que el universo es gobernado por muchas fuerzas, de manera que hay un Dios del agua, Dios del fuego, Dios de las montañas, Dios de la guerra,
Y esto fue consecuencia natural del paganismo. Por eso Pablo escribió en Romanos 1:25. Veamos qué nos dice, hermanos. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El ser humano adora las cosas creadas, pero no adoran al que las creó. ¿No es una tremenda aberración? ¿Por qué no adorar al Creador, al que hizo todas las cosas? Por eso, en Indonesia, allá en ese país donde es el pugilista más famoso, el filipino Pacquiao, constantemente los volcanes los están sometiendo. Miren, es una zona volcánica tremenda. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gente cree que son dioses si tan solo invocaran el nombre del Señor. No dice, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si mi pueblo me invocare, dice, y oraren desde la tierra, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir que Dios puede hacer, hermanos, que cese ¿cómo dicen cuando un volcán está vivo? Que cese la actividad. Gracias, hermano, porque a veces se me van las palabras, a veces las tengo en la punta de la lengua y se me van. Que cese la actividad de esos volcanes. La palabra del Señor nos dice: yo oiré desde los cielos y miraré la condición y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, amén. Miren, les voy a contar algo que yo pude observar en, ¿cómo se llama? Cuando este boxeador filipino Pacquiao peleaba, y su suegra, o no sé si es su suegra o su mamá, era una señora que de repente le enfocaban las cámaras y estaba haciendo una serie de artimañas, conjuros malignos para que el boxeador ganara. Y hay algunos videos, ustedes los pueden buscar en YouTube, en donde la señora está haciendo una serie de señas, conjuros y pronunciando algunas palabras. Yo no sé si realmente este hombre, ¿verdad?, haya cambiado, pero por ahí se dice que alguien le habló del Evangelio y ahora él testifica de la verdad. Él creyó a la verdad y ahora él da testimonio de la verdad. Pero, hermanos, volviendo al asunto, en esos países hay tantas cosas tremendas en el que muchas veces Dios manda juicios por la maldad de los seres humanos. Porque el ser humano, a pesar de que Dios habla, miren, en el terremoto de Japón, que fue, si no me equivoco, en el 2008, en el que los científicos dicen que hasta el eje de la Tierra se movió, y lo que es Japón, el territorio geográfico que ocupaba, ya no lo ocupa porque se movió, no sé si 1 metro o menos de 1 metro geográficamente, porque fue un terremoto tremendo, y el tsunami que vino después. Un ministro importante de Japón se atrevió a decir: esto es un juicio de Dios,
y por haber pronunciado a Dios, lo corrieron del trabajo. Esto no es algo que yo les esté diciendo nada más porque me lo estoy inventando ahorita. Eso yo lo vi en las noticias. Un magistrado importante en Japón dijo: este es un juicio de Dios, y por haber pronunciado el nombre de Dios, o haber pronunciado al Dios eterno en el cual creemos, porque sí, realmente, hermanos, Dios está hablando a la tierra, Dios le está hablando al hombre, y el hombre no entiende. Lo corrieron, lo despidieron. Y Dios habla de una y muchas formas, pero el hombre no entiende. Abraham fue llamado a que se separara de los paganos, de esos pueblos idólatras, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nunca le dijo cuál tierra, pero él obedeció. Abandonó a sus padres que eran idólatras, y él, escuchando la voz, dice la escritura en Hebreos capítulo 11, que él caminó como mirando al invisible, porque para seguir este camino hay que caminar mirando al invisible. Aleluya. Yo no te estoy mostrando aquí ninguna imagen, que digas: mira, es fulanito de tal, ¿verdad? El santo. No, hermanos, te estoy hablando de un Dios que no se ve, pero que es más real que las cosas que se ven. Aleluya. De ese Dios te hablo, y de ese Dios te insto a que creas en Él, te aferres a Él y le creas a Él. Aleluya. Su llamado fue el comienzo de la misión de Israel, el cual predicaría el monoteísmo. Monos, uno, teos, Dios, un solo Dios, adoración de un solo Dios. Aleluya. El monoteísmo, nosotros practicamos el monoteísmo, pero para practicar el monoteísmo tienes que creer en el verdadero. Aleluya. Porque puedes creer en un solo Dios, pero estar equivocado. ¿Quién te muestra el verdadero Dios? ¿Cómo se llama este libro? ¿Cómo le ponen aquí? Sagradas Escrituras. Sagrada Biblia, y en otras partes dice Santa Biblia, porque el que la inspiró es el Santo de los Santos. Bendito sea el Señor. Y con eso terminamos esta parte, hermanos. Enseñarle a la humanidad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El Padre está allá arriba, y Él demanda justicia por los pecados del ser humano, pero Él no te castigó a ti y a mí, aunque lo merecíamos. ¿A quién castigó en nuestro lugar? A su Hijo. Él lo puso en medio, y todo el castigo de Dios cayó sobre su Hijo. Todo el castigo del Padre por nuestras iniquidades lo puso como un escudo para nosotros. Entiende, por favor, y abre tu corazón en este momento para que puedas comprender quién fue el que recibió los azotes. Jesucristo. Por eso dice aquí, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Él se puso, miren, es como cuando alguien va a recibir una condena y alguien sale del mediador y dice: no, por favor,
No lo condenes a él, yo tomaré su lugar. Yo seré el condenado. Azótenme a mí y condénenme a mí. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Por eso dice aquí, un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién fue ese mediador? Jesucristo, hombre, porque Él estaba humanizado y sufrió los más crueles tormentos, el cual se dio a sí mismo. Él se entregó como un sacrificio, aleluya, en rescate por todos. Él nos rescató, Él nos salvó, Él se compadeció de nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, no antes, no después, en el tiempo determinado por Dios. Aleluya. Y esto, hermanos, es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Que tú sepas que antes, cuando andabas allá buscando el camino y no lo encontrabas, Él miró tu condición y puso en tu camino a alguien que te dijo: mira, este es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Y tú escuchaste y pusiste atención, dijiste: enséñame, quiero conocerlo. Y por eso es que estás aquí. Ponte. Bendito sea el nombre glorioso del Señor.